El tema de esta predicación es la continuación de del pasado martes, los nombres del arca, la segunda parte. Hace 8 días comenzamos a abordar este tema del arca, recordando que después de un tiempo que tuvimos en los 10 mandamientos y viendo un poco acerca del momento cuando Israel recibe las tablas de la ley y Dios les entrega la ley civil, en los capítulos anteriores, el tema primordial del capítulo 25 hasta el 30 es el tabernáculo. Es el tema central y es ahí donde Dios nos tiene estudiando su palabra, el tema del tabernáculo. ¿Y por qué Dios le da tanto espacio y tanto lugar al tabernáculo? Porque tiene mucha palabra, tiene muchos capítulos en Éxodo, en Levítico y en Números. Dios quiere que aprendamos algo acerca del tema del tabernáculo. Y estamos viendo, hace 8 días hablábamos, o Dios nos hablaba, mejor dicho, acerca del arca. De todos los muebles que están en el tabernáculo, el más importante es el arca. Y el arca, pues ya vimos que tiene que ver con una caja, un cofre, el cual tenía una capa, una tapa, que era el propiciatorio. Pero vamos a ir abordando cada uno de los temas del arca y hoy Dios quiere que podamos continuar con el tema del arca. Porque en la Biblia encontramos diferentes nombres que recibió el arca. Y vamos a dar rápidamente un breve contexto acerca de lo que son los nombres del arca. El primer nombre que lo encontramos está en el texto 22 de Éxodo 25. Y dice, el primer nombre del arca es el arca del testimonio. Dice Éxodo 25, 22. De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca de ¿qué, hermanos? Del testimonio. Y aquí nos habla que hay un título para el arca. Aquí se le menciona como el arca de ¿qué, hermanos? Del testimonio. Y es ahí donde Dios le habló a Israel desde el arca del testimonio. Ya veíamos que en Romanos 3:25 hace referencia a Jesucristo como la propiciación. Ya no lo vamos a ver, pero usted téngalo ahí como dato. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Y entonces vemos que a los israelitas Dios les habló a través del arca del testimonio, que tenía que ver con el testimonio que Dios le dio a través de los mandamientos a Israel. En el Nuevo Testamento, ese testimonio se representa con Jesucristo. A nosotros, los cristianos en el siglo XXI, Dios nos habló a través de la cruz. Y es la única manera como Dios nos habla a nosotros. No nos habla por logros o por medios. Para que podamos nosotros tener comunión con Dios, tiene que ser a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección. No hay otra manera, hermanos, como nosotros podamos acercarnos a Dios. Por eso es tan importante el arca del testimonio, que tiene que ver con que desde ahí Dios le hablaría a Israel. Ese arca del testimonio nos habla con la frecuencia con que Dios le estuvo hablando a Israel. En Éxodo 31, 18, acompáñenme ahí. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 ¿qué, hermanos? 2 tablas del testimonio. Es decir, el arca del testimonio tenía que ver con que estaban depositadas los 10 mandamientos. Y Dios nos habla hoy también a través de esos mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 6 días trabajarás. Honra a tu padre y a tu madre. No codiciarás, etc. Dios sigue hablando desde ese lugar del testimonio, porque su palabra estaba dando testimonio de quién es Dios. Y eso es muy importante que encontramos nosotros en la Biblia. El arca del pacto la encontramos en Números 10:33.
Seguramente usted, si ha leído la Biblia, si es alguien dedicado a la Biblia, ha encontrado estos títulos. Quizás se ha preguntado, ¿es lo mismo o qué significa cada uno de estos títulos? Números 10:33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová, dice ahí. Encontramos el pacto. ¿Por qué se le menciona el arca del pacto? Porque nos habla de un acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel. Tendría que santificarse Israel para tener comunión con Dios. El arca del pacto, nos habla de un lugar donde Dios tendría que tener un pacto con su pueblo. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Cristo, el mejor pacto. Ya vimos hace 8 días en Hebreos 8:6 que Él es el mediador de un mejor pacto. Y ese pacto, nos habla de que había un acuerdo de cómo los pecados del hombre serían perdonados. Ese nuevo pacto que encontramos en el Nuevo Testamento, en Hebreos 8:6, nos habla del pacto de Cristo. Bueno, vamos a ir rápidamente para verlo. Este versículo que vimos hace 8 días. Hebreos 8:6. ¿Ya lo tiene? Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador, ¿de qué, hermanos? De un mejor pacto. Es decir, ahora Cristo en el Nuevo Testamento es el mediador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento tenían que hacerse continuamente sacrificios cada vez que el pueblo pecaba. Y tendrían que sacrificar constantemente animales para que fueran expiados sus pecados. Y en el Nuevo Testamento solamente fue un solo sacrificio y ya no hay más sacrificios que hacer. Es a través de Cristo como nosotros en el Nuevo Testamento tenemos ahora comunión con el Padre. Ahora el mejor pacto es de que nuestros pecados fueron perdonados una vez y para siempre. Y gloria a Dios por ello. Amén. Ya fuimos limpiados por el sacrificio, una sola ofrenda para ofrecernos y darnos vida eterna por siempre, hermanos. Ya no tenemos que hacer ritos, ya no tenemos que hacer sacrificios continuos. Ya no, hermanos, con el único sacrificio de Cristo fue más que suficiente para expiar los pecados de toda la humanidad. Por eso se le llama el arca del pacto de Jehová. En el Nuevo Testamento el mejor pacto es Cristo Jesús. Amén. Tercer título, el arca del pacto del Señor, Josué 3:11. Josué capítulo 3, versículo 11. Este pasaje es situado en el momento cuando Israel, después de cruzar el río Jordán, está en la frontera de la tierra de Canaán. Josué 3:11. Y encontramos aquí que cuando ellos estaban a punto de entrar a la tierra de Canaán, Dios les había hablado que encontrarían ciertos pueblos que ocupaban ese lugar, los cananeos, pueblos idólatras, sanguinarios, donde practicaban mucho la brujería, había mucha idolatría, a los niños los sacrificaban en fuego. Entonces Israel iba a entrar a esa tierra ocupada por pueblos paganos, idólatras. Había mucho mover del ocultismo, de mucha brujería. Y dice Josué 3:11, he aquí el arca del pacto del Señor, ¿de qué, hermanos? De toda la tierra, pasará delante de qué, hermanos? De vosotros. Es decir, esta arca que nos habla aquí en Josué representaría que esa arca hablaría de que Dios estaría con ellos durante el peregrinar en la tierra de Canaán. Había peligro en Canaán. Era una promesa que Dios les había dado de poseer la tierra, pero habían pueblos paganos ocupando esa tierra y tendrían que enfrentarlos. Pero el arca del pacto de toda la tierra nos habla de que la presencia de Dios estaría cuando ellos se enfrentaran ese tipo de pruebas y de luchas, hermanos. Y aquí nos habla, hermanos, de que Dios cuidaría de Israel
frente a las acechanzas del enemigo. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, Jesucristo le dijo a los discípulos: he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta arca del pacto que encontramos en Josué, hermanos, nos habla de que Dios los acompañaría siempre y cuando el arca estuviera con ellos. Esa arca representaba la presencia de Dios caminando con el pueblo y que nada les haría daño. Aplicarlo al Nuevo Testamento en nosotros es de que ahora Cristo está en nuestros corazones. Y no importa qué lugar tú pises, espiritualmente hablando, tenemos la seguridad de que Dios nos guarda y de que Dios nos cuida, hermanos. Amén. Con eso tiene que ver el arca del pacto del Señor de toda la tierra. No importa, a veces vamos y visitamos familias, amigos, vecinos, familiares en lugares bastante difíciles, pero ahí Dios también nos cuida, porque ahora el arca no es algo que llevamos jalando o nos va dirigiendo. Ahora el arca, que es Cristo, está en nuestros corazones y nos va dirigiendo, hermanos. Amén. Eso es muy importante. El arca de Dios, primer libro de Samuel 3:3. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Creo que aquí nos quedamos hace 8 días. Primera de Samuel 3:3. Aquí encontramos, el contexto es de que Elí es el sacerdote. Sus hijos se habían desviado del llamado que Dios les había hecho. Y Dios le concede a Ana la bendición de ser madre. Qué bendición es ser papá y ser mamá, ¿verdad, hermanos? Es una bendición muy grande tener hijos, porque tiene una responsabilidad. Y Ana, esa mujer que describe el primero de Samuel, nos habla de una necesidad de tener un hijo. Y va y le pide a Dios un hijo. Y Dios le concede la bendición y el hijo es Samuel. Versículo 3 del capítulo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba, ¿qué, hermanos? El arca de Dios. Y aquí vemos el nombre o el título, el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, dice el texto. Versículo 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió, ¿qué, hermanos? Heme aquí. Y qué importante, hermanos, el que Samuel contestara así. Era un tiempo de decadencia para Israel como nación. Se estaba perdiendo la luz de la enseñanza, de la guía del sacerdote. Y aquí encontramos algo muy importante, un principio. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ahí estaba el joven y el anciano sacerdote. Y la palabra de Jehová, ¿qué, hermanos? Escaseaba en aquellos días. Y sabe que siempre Dios obra de esa manera. Antes de que se apague la lámpara de una iglesia, antes de que se apague la predicación de un siervo de Dios en una iglesia, siempre Dios levantará otra lámpara para que se siga predicando la palabra. Siempre. Yo le decía a usted hace 8 días, usted como iglesia debe de orar para que en esta iglesia siempre haya una lámpara de predicar la palabra. Y que cuando nos toque a nosotros, su servidor, pasar la estafeta, ya vengan hombres jóvenes con ese deseo de seguir predicando la palabra de Dios. Entonces, el arca que encontramos aquí, el arca de Dios tiene que ver que cuando se va apagando esa luz, siempre Dios levanta a alguien para seguir iluminando la vida de la iglesia. Dice el versículo 1, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y qué difícil cuando en una iglesia o cuando en un cristiano no hay esa visión, hermanos. Hoy vivimos tiempos difíciles, hay mucho cristianismo, escuchamos en las redes sociales mucho evangelio, pero muy poco evangelio de la palabra de Dios. Y encontramos una decadencia en ese momento. Versículo 2,
Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, y esto nos habla, hermanos, de que nadie es perpetuo. Todos estamos de paso, aún los líderes, todos estamos de paso aquí en la tierra. Por eso me da gusto cuando lo veo en la casa de Dios, porque es una manera de aprovechar bien el tiempo. Pero aquí nos habla que estaban a punto de oscurecerse, de apagarse, de morir, de pasar. Hermanos, cuando venimos a la casa de Dios, uno de los puntos que Dios nos habla es el recordarnos que somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso en esta tierra. No se aferre tanto a las cosas materiales, porque son pasajeras y son inciertas, dice el apóstol Pablo. Cuando venimos al templo, siempre Dios nos recuerda que nuestra vida está de paso. Tenemos que darle lugar a las cosas más importantes, las espirituales, las eternas, la convivencia, la familia. Lo demás, hermanos, sí es importante, pero lo mejor son las cosas de Dios. Y aconteció un día, dice el texto 2, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Fuerte. En ese momento, Dios levanta a Samuel, primer profeta, sacerdote y el último juez. Un parteaguas la vida de Samuel. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. La Biblia, hermanos, nos habla a través de este nombre del arca de Dios, de que antes de que se apague la luz, la predicación de una iglesia, de un cristiano, siempre Dios levantará a alguien más. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos, pero siempre Dios actuó de manera soberana. Amén. Antes de que cerremos este punto, hay un texto en 2 Corintios 4:7, vamos a él. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos, dice el texto, 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Aquí el tesoro es el Evangelio, la palabra de Dios. Los vasos de barro, ¿quién son? Usted y yo. Usted y yo somos frágiles. Tenemos un tesoro adentro, el Evangelio de Cristo. Y no importa cuántas veces este barro se fracture, se dañe, siempre el tesoro estará ahí para iluminar, para sostenernos. Y eso fue lo que pasó en el caso de Samuel con la vida de Elí. Estaba a punto de apagarse, pero había ahí la palabra de Dios. Somos barro, hermanos. Una enfermedad y nos disminuimos, un problema y nos sentimos mal, una dificultad y ahí estamos, pero tenemos algo valioso, es el Evangelio de Cristo, y no importa cuántos problemas tengamos, ese Evangelio es poderoso y nos da la fortaleza para seguir adelante. Amén. Eso es muy importante que tengamos en mente nosotros. No importa cuántos problemas existan alrededor, hay un fuego del Evangelio de Cristo en el corazón del cristiano que se mantendrá vivo porque es Cristo el que lo alimenta todos los días, hermano. Y qué hermoso por ello. Ahora sí vamos a donde nos quedamos. El siguiente nombre del arca, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 26. El arca de Jehová el Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 26. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 26. Darle un poquito de contexto. Había muerto David como rey y ocuparía su lugar, ¿quién? Salomón. En la antigüedad, cuando un rey moría y el rey que iba a ocupar el trono, si no era de la misma línea o linaje, corrían peligro los hijos o la familia del rey anterior, porque según la costumbre tendrían que morir o los mataban. Salomón iba a ocupar el trono de David, pero hubo familia que no estaban de acuerdo con él, y él tenía dos opciones: dejarlos libres o matarlos. Ya conocemos la historia y sabemos que unos fueron muertos,
pero le preservó la vida a un hombre. Leamos el texto. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. O sea, la tradición. Eran parte del reinado anterior y habían atentado contra Salomón. Pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy. Fíjese, le perdonó la vida a Salomón a este hombre Abiatar. Y la razón por la cual le perdonó la vida, por cuanto has llevado, ¿qué, hermanos? El arca de Jehová el Señor. Y qué importante, hermanos, cuando nosotros llevamos las cosas de Dios en nuestro corazón. Esa sencilla razón es la que preserva la vida de muchos cristianos. El saber que tú eres cristiano. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de cristianos que estuvieron a punto de morir o ser asesinados, pero cuando comenzaron a ser cuestionados y esa fe que tenían les preservó la vida? ¿Cuánta gente quizás secuestrados, que estén secuestrados, estando a punto de ser torturados y muertos? Al enterarse su captor de que fueron cristianos o eran cristianos, les fueron perdonadas sus vidas. Y no fue por obra de la casualidad. No, hay algo detrás de ello. Y aquí dice el versículo 26, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido, ¿qué dice? Mi padre. Mire cómo Jesús lo maneja en el Nuevo Testamento, Marcos 8:38. Marcos 8:38. No te mataré, le dijo Salomón a Abiatar, porque has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre. Marcos 8:38. El sacerdote Abiatar fue perdonado porque le reconoció Salomón la labor que había hecho al servir y llevar el arca del pacto de Jehová el Señor. Dice Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí, dice Jesús, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, ¿qué, hermanos? Se avergonzará también de él. Es decir, si en este mundo, aquí donde estamos, de este lado de la gloria, nos avergonzamos del Señor Jesús, cuando pasemos de esta vida, también Cristo se avergonzará. Eso es lo que significa o lo que representa el arca de Jehová el Señor. No negar a Cristo. No negar a Cristo. Porque se puede negar de Cristo a Cristo de muchas maneras. El pecado, cuando alguien peca, se está avergonzando de Cristo, del llamado. Frente a los amigos, frente a la familia, cuando te invitan a tomar, a participar de las fiestas, donde no se honra a Dios. Y todo eso trae consecuencias. Y aquí Jesús nos habla profundamente, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Sabe que Abiatar no tuvo miedo de seguir llevando en sus manos y transportar el arca del pacto de Jehová? Qué importante es que podamos nosotros defender con nuestras vidas a Cristo, hermanos, y no avergonzarnos. Amén. Segunda de Crónicas 35:3. Vamos a ver el arca santa. Segunda de Crónicas 35:3. Segundo libro de Crónicas 35:3. El contexto de este pasaje: Israel estaba viviendo bajo el reinado de Josías. Antes de Josías, Israel vivió una decadencia moral y espiritual muy grande. Se fueron detrás de los ídolos y de la corrupción. Pero Dios levanta a Josías. Y en el reinado de Josías hubo un avivamiento
en Israel, pero un avivamiento, hermanos, de santidad. Un pueblo que vivía y procuró vivir para Dios desde la cabeza, que era el rey. Y qué importante cuando la familia comienza a vivir un avivamiento y donde el hombre, que es la cabeza, es el que pone el ejemplo, hermanos. Miren lo que dice el texto. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel. Un levita tenía que ver con una tribu que tenía como tarea de servir y ministrar al pueblo. Eran privilegiados los levitas, o son todavía en el tiempo de Israel. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová. ¿Estaban qué, hermanos? Dedicados a Jehová. Poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David. Y aquí encontramos algo muy importante, hermanos. Las cosas de Dios, escuche esto, las cosas de Dios, cuando se colocan en el lugar correcto, se les reverencia y se les da el correcto valor. Explico un poco más. Cuando nosotros hemos recibido el Evangelio de Cristo en nuestras vidas y con nuestras vidas damos testimonio de Cristo, ese Evangelio es valorado y reconocido. Pero imagínese un cristiano, medio cristiano, se va a una fiesta, a una convivencia, y en esa convivencia se hizo de todo menos de Dios. En ese lugar el Evangelio no es respetado ni valorado. ¿Por qué? Porque la persona no le dio el lugar correcto a las cosas de Dios. Por eso el arca santa estaba ¿en dónde, hermanos? En la casa que edificó Salomón, hijo de David. Cuando las cosas están en su lugar, hermanos, esas cosas toman valor, el valor que corresponde a Dios. Por eso es importante que un cristiano, hermanos, sepa darle el valor a las cosas de Dios. Si tú como cristiano no le das lugar y el respeto a las cosas de Dios, el del mundo no lo va a hacer. Por eso hay mucho evangelio diluido, mucho cristiano con mal testimonio, porque no se le da el lugar. Y el arca santa representa que las cosas de Dios están en el lugar que deben de estar, en el orden del Señor. Dice el texto: poned el arca en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Nunca se podrá apreciar más la santidad y el poder de Dios que cuando su presencia se sienta en la iglesia, hermanos. ¿Logró entender esa parte? Se la repito. Nunca se podrá apreciar más la santidad y el poder de Dios que cuando su presencia se siente en la iglesia, o en nuestros estudios, o en nuestra casa, o en nuestra vida individual, porque es ahí, hermanos, donde tiene valor las cosas de Dios. Si aquí donde estamos nosotros, en este lugar, en este recinto, donde es un lugar especial para alabar a Dios y predicar su palabra, no le damos el lugar a las cosas de Dios, no se siente ese ambiente donde el Señor obra con su santidad. Es lo que representa en esa arca. El arca de tu poder. Salmos 132, versículo 8. Salmo 132, versículo 8. Levántate, dice el texto 8, oh Jehová, al lugar de tu reposo. ¿Y el arca de qué, hermanos? De tu poder. De tu poder. Y aquí fue, hermanos, donde nos habla la palabra de Dios, lo importante que es el poder y el reposo del Señor. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. ¿De qué, hermanos? De tu reposo. Y el arca de tu poder nos habla del descanso de Dios para la vida del cristiano. Y el mejor ejemplo, una vez más, es Israel en el desierto. ¿Cuál era su reposo? Llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos entraron? Solamente 2 con sus familias, Josué y Caleb. Los demás no pudieron llegar
al lugar del reposo. El arca de tu poder representa llegar al reposo de Jehová. No es cómo comienzas la vida cristiana, sino cómo la terminas. ¿Escuchó eso? No es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Dios nos prometió a nosotros vida eterna en Cristo Jesús, ¿cierto? Aún estamos en esta tierra y podremos ver consumados nosotros esa promesa cuando estemos con Cristo por la eternidad. Mientras no lleguemos allá, estamos solamente caminando en esta tierra, hermanos. ¿Qué tan importante es que entienda el cristiano que no es cómo comenzamos la vida cristiana, sino cómo la terminamos? Esto, hermanos, debe de ser un llamado de parte de Dios para nuestras vidas. Porque todos los días escribimos una historia de nuestra vida en esta tierra. Todos los días escribimos una historia de cómo vivimos nuestra vida cristiana. Y yo a veces le he compartido a la iglesia, ¿cómo le gustaría a usted que lo recordara la iglesia aquí donde estamos localmente? Como un hermano, una mujer de fe, un hombre, una mujer constante en las cosas de Dios o inestable. Y la respuesta a esa pregunta es que cada uno va escribiendo su historia cada día que se congrega, cada día que nos reunimos, cada día que estudiamos la palabra de Dios. Primera de Corintios 1:24. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Aquí el contexto, pues encontramos a los israelitas o a los cristianos corintios teniendo problemas en cuanto a la sabiduría de Dios. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, ¿qué dice, hermanos? Poder de Dios. Los judíos, por un lado, pedían señales. Por otro lado, los griegos pedían sabiduría de las cosas de Dios. Pero tanto para unos como para otros, Pablo dice, Cristo es el poder de Dios y de su sabiduría. Esto es importante, hermanos, porque a veces queremos que Dios nos haga un milagro, queremos que Dios nos dé señales de que estamos viendo o caminando bien en el camino correcto. Y eso nos habla de que aún no estamos convencidos de las cosas de Dios. Tanto para los judíos como para los griegos, la palabra de Dios les dijo, Cristo es el poder de Dios. No tenemos que ir a otro lado, con Cristo es suficiente. No tenemos que estarle pidiendo a Dios, Señor, muéstrame que estoy en el camino correcto. Con mantenernos cerca de Dios, tenemos la victoria garantizada. Esto es muy importante. Concluimos y vayamos a Éxodo, capítulo 25, versículo 22. Éxodo 25, versículo 22. El tema es el arca. Dice el texto, y de allí me declararé a ti. ¿De dónde allí? Del arca. Del arca Dios le hablaría al pueblo de Israel. Del arca. De allí dice, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. El arca representaba la presencia, la justicia y la gloria de Dios, donde Dios le hablaba al pueblo. Hoy a nosotros, Dios nos habla a través del Hijo Jesucristo. A través de Él nos habla, a través de su palabra. Esta tarde nos hemos adentrado un poco en cuanto al tema del arca, sus nombres. Y Dios deja un mensaje como iglesia de lo que representa ese lugar, porque a través de ahí Dios nos habla. De lo que representó en el tiempo de Israel el arca y de lo que representa hoy Cristo en nuestros corazones. Que Él nos guía, que Él nos protege, que Él nos va a guardar hasta que lleguemos al reposo eterno por siempre delante de nuestro Dios. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, las tablas de la ley, todo lo que yo mandare para los hijos de Israel. ¿Cuánto, hermanos? Todo. Y todo lo que necesitamos nosotros de Dios, lo encontramos en su palabra. Por eso es importante estudiarla. Estamos iniciando un estudio en el cual va Dios
hablarnos mucho con el tema del tabernáculo y todo lo que tiene que ver con él.